Bueno, en esta semana nos corresponde analizar el costo de capital. Aprenderemos algunos conceptos básicos y cómo determinarlo. Para esto nos tomará 2 sesiones. En la primera sesión veremos el costo de capital de la deuda, el costo de capital de la deuda después de impuesto y el costo de capital de las acciones preferentes. En este caso, ¿qué es el costo de capital? Pues no es otra cosa más que el costo de financiamiento de una compañía a una tasa mínima de rendimiento. Es decir, es lo que le cuesta a la empresa solicitar un préstamo durante un periodo determinado. Si tuviéramos que decidir entre un costo de capital y una inversión, el criterio de decisión sería escoger el proyecto que mayor rendimiento genere en comparación del costo de capital. Tengo un ejemplo. El mejor ejemplo disponible hoy es que tiene un costo de 100,000 pesos, una vida útil de 20 años, un rendimiento esperado del 7% y la fuente de financiamiento menos costosa es una deuda que genera un costo del 6%. ¿Deberíamos aceptar el proyecto? De primera vista, pues sí lo deberíamos aceptar. ¿Por qué? Porque la tasa de rendimiento es del 7% y el costo de la deuda es del 6%, es decir, tendríamos un 1% de ganancia. Si le ponemos números de valor presente, tendríamos lo siguiente. Calculando el monto del rendimiento, que son 100,000 pesos por 1 más I, que en este caso sería el 7% elevado a los 20 periodos, tendríamos un monto acumulado después de 20 años de 386,968,45. En el caso del financiamiento, lo que tendríamos es el mismo importe, que es los 100,000 pesos elevado a los 20 periodos y su tasa de interés es del 6%. Tendríamos que pagar dentro de 20 años 320,713,55. La diferencia en tasas es 1% anual y la diferencia en pesos por cada uno de los 20 años es de 66,254,90. Por lo tanto, se estaría entendiendo que deberíamos aceptar este proyecto al solo dar positivo. Tengo otro segundo ejemplo en donde tenemos que el mejor proyecto disponible una semana después al que acabamos de analizar tiene prácticamente los mismos datos, pero tiene un rendimiento esperado del 12% y una tasa de deuda con la fuente menos costosa del 14%. Desde aquí ya vemos que este proyecto no es viable. ¿Por qué? Porque la deuda es más cara que el rendimiento. Vamos a comprobarlo numéricamente con las mismas fórmulas. En el caso del financiamiento, tendríamos exactamente que dentro de 20 años podríamos cobrar 964,629,30. En cambio, tendríamos que pagar 1,374,349 de monto después de 4 años. Hay una diferencia en tasas de un 2% anual, negativo, por supuesto, y tendríamos una diferencia en pesos de 409,719,70 negativos por los 20 años. Algo así como, déjenme hacer la división para saber cuánto es por año. Aproximadamente de 20,800 pesos cada año. Hasta aquí, entonces ya podemos diferenciar entre una tasa de costo de capital y una tasa de rendimiento. ¿Qué proyecto deberíamos aceptar? Pues el proyecto que tenga una tasa de rendimiento superior a la tasa del costo de capital. ¿Qué tan superior? Eso ya depende de el inversor. Ahora, todas las empresas tienen diferentes fuentes de financiamiento, sobre todo si esas cotizan en bolsa. Esas fuentes de financiamiento, pues son deudas a largo plazo, capital, por supuesto contable, que se puede dividir en las acciones preferentes, en las acciones comunes y en las ganancias retenidas. Vamos a recordar algunas diferencias entre estas. No están aquí las deudas a corto plazo porque recuerden que estas no generan un costo a la empresa a menos de que no cumplas con tus periodos de pago. En realidad son la fuente más barata y no está aquí.
Por eso la deuda a largo plazo, que sí está aquí, es por la emisión de bonos u obligaciones dentro del mercado de valores. Las acciones preferentes tienen como principal característica, si lo queremos ver de esta manera, que a sus tenedores les dan un rendimiento asegurado, que por lo regular está expresado por determinados números de pesos que se llaman dividendos por acción. Los dividendos, recuerden, que son la ganancia que tienen los accionistas por haber invertido su dinero dentro de la empresa. Estas acciones preferentes, pues le dan a su tenedor derecho a voz dentro de las juntas de asamblea, pero no derecho a voto. Los accionistas comunes, sin embargo, tienen derecho a voz y votos dentro de las juntas de asamblea, pero su dividendo pues sí se ve mermado dependiendo de cómo, de su ganancia por acción en diferencia de las acciones preferentes. Y hay diferentes métodos para calcularlo. En este caso veremos solo dos, el método de Gordon y el método de valoración de activos de capital. Y también tenemos las ganancias retenidas, que debemos de recordar que estas son aquellas que la empresa ya generó en el pasado, pero que aún no ha repartido a manera de dividendos entre sus accionistas. Si esto lo vemos dentro de nuestro estado de situación financiera, tendríamos aquí ya la estructura completa. Por un lado, los activos clasificados de acuerdo a las NIF, los pasivos a corto y largo plazo y el patrimonio de los accionistas dividido en acciones preferentes, comunes y ganancias retenidas. Permítanme cambiar el nombre porque recuerden que, aunque nosotros todavía lo usamos como balance general, las NIF ya indican que debe de llamarse o se llama estado de situación financiera y que el balance general, pues como tal, pues no existe, ¿no? En este caso, también tengo ya el primer subtema de este costo de capital, que es el costo de la deuda a largo plazo. ¿Qué es? Pues es el costo del financiamiento que está asociado con los nuevos fondos que se están recaudando por los préstamos que la empresa ha venido solicitando. En este caso, estos préstamos van a generar un ingreso neto, que son todos aquellos fondos que la empresa está recibiendo por la venta de sus bonos o sus valores, y restándole los costos de flotación, que también pueden ser los costos de emisión o todos aquellos costos asociados a la emisión y colocación de valores dentro de los mercados financieros. ¿Cómo calculamos el costo de la deuda antes de impuestos? Pues muy sencillo. Para esto vamos a usar o tenemos tres métodos que son el método de cotización, el método de cálculo, el método de aproximación y cuál es el método que más se utilizaría. Nosotros vamos a usar el de aproximación porque es el que más se acopla a nuestras necesidades, pero en el caso del método de cotización, pues se tiene que observar el rendimiento al vencimiento de los bonos de las empresas con bonos similares. En el caso del método del cálculo, pues tendríamos que revisar los costos que se están generando por los nuevos créditos que estamos solicitando, pero el método que vamos a usar es el de aproximación de costos. Nuestra fórmula es la siguiente. Tenemos que KD, que es el costo de la deuda, es igual a I, que es I mayúscula, pues son los intereses que el bono que estamos ofreciendo en el mercado está pagando, más la división de 1000, que es una constante, que es el valor de los bonos en Estados Unidos, menos ND, que es el ingreso neto, entre N, que para este caso es el número de años que estamos solicitando el dinero prestado, todo eso entre el ingreso neto más 1000 dividido entre 2. Para poder comprender esta fórmula, pues tenemos los siguientes datos. Dice, ¿cómo sigue? Los ingresos netos de un bono que tiene un valor a la par de 1000 pesos
a 20 años y una tasa de interés del cupón del 9% fueron de 960. El patrón de los flujos de efectivo asociados con estas ventas de bonos consiste en una entrada inicial, los ingresos netos, enseguida de una serie de desembolsos anuales, que son los pagos de interés. Eso ustedes ya lo saben cómo funciona. Recuerden que los flujos de efectivo tienen una salida de efectivo seguida de las diferentes entradas de efectivo. En este caso, cuando la deuda vence, también se realiza un desembolso que representa el pago del principal. Este es el esquema que tienen prácticamente los bonos. Los bonos solamente pagan intereses durante cada uno de los años que dura la contratación. Y tenemos un cuadrito donde nos indican cuáles son o cuál es su flujo de efectivo. En el año 0, en positivo, ingresan 960 pesos por la venta del bono y del año 1 al 20 salen 90 pesos. ¿De dónde salen esos 90 pesos? Del valor a la par, que son 1,000 pesos, por el interés del cupón, que es del 9%, 1,000 por 9%, son 90 pesos anuales durante cada uno de los 20 años que dura este contrato. Y en el año 20, pues también tendríamos que determinar o sacar o pagar más bien los 1,000 pesos que pedimos prestados. Vamos a sustituir nuestra fórmula para determinar el costo de la deuda antes de impuestos. En este caso, pues yo ya tengo aquí solucionado y sustituido mi fórmula. KD es igual a 90, que es el interés anual, más 1,000 menos el ingreso neto, que son 960, entre los 20 años que dura el proyecto. Entre 960 más 1,000, que es el ingreso neto más la constante del valor nominal, entre 2. Por lo tanto, el resultado lo quiero expresado en porcentaje. El costo de la deuda antes de impuestos es de 9.38%. Es un cálculo muy sencillo, solamente hay que ir poniendo atención en los datos que nos presentan. En este caso, una vez que ya calculamos el costo de la deuda antes de impuestos, pues tendríamos que calcular el costo de la deuda después de impuestos. ¿Por qué tendríamos que calcular el costo de la deuda después de impuestos? Porque todos los empresarios, pues en el país y en varios países, pues pagan impuestos a los ingresos. Esos impuestos, pues se ven disminuidos o tendrían que disminuir al costo. ¿Por qué? Porque entonces lo que yo pensaba pagar menos la tasa de impuestos me da el costo de la deuda después de impuestos. En este caso, tengo un ejemplo. Dice que con los datos del ejemplo anterior, suponga que la tasa de impuestos para esta empresa es del 40%. Y hay que calcular el costo de la deuda después de impuestos, que es sumamente sencillo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues aquí está la fórmula. KI es igual a el costo de la deuda por 1 menos la tasa de impuestos. Yo estoy utilizando todos los decimales para los cálculos, pero estoy presentando resultados a 2 decimales. En este caso, KI en decimal, KD, perdón, en decimal, es 0.09387755102 por 1 menos la tasa. Al final, pues sería todo este número por 0.60, el resultado multiplicado por 100 y me da que es 5.63% el costo de la deuda. Como pueden observar, pues sí disminuye su valor de 9.38 a 5.63 por el efecto de los impuestos. Como pueden ver, es un procedimiento muy sencillo, el cual nos va a ayudar a determinar cuánto le cuesta a los empresarios emitir bonos en los mercados financieros. Una vez que ya logramos este cálculo, pues tendremos que determinar el costo de las acciones comunes, que es el primer componente del capital. Perdón, de las acciones preferentes. Las acciones preferentes ofrecen un tipo especial de participación patrimonial en la compañía y ya habíamos visto que ofrecen a los accionistas preferentes el derecho de recibir sus dividendos pactados antes de que se distribuya cualquier otra ganancia entre los accionistas comunes. ¿Cómo se pagan? Ya lo habíamos visto. Que se paga por X número de pesos o por una tasa anual. La Ley General de Sociedades Mercantiles establece los dos mecanismos,
pero el más común es un monto en pesos. Para calcular el costo de las acciones preferentes, tenemos la siguiente fórmula. KP es igual a DP, que es el dividendo de las acciones preferentes, entre el ingreso neto, que es un valor que ya conocemos. Voy a poner el ejemplo y tendría lo siguiente. Considera que la emisión de acciones preferentes de un dividendo anual del 10%, las cuales piensa vender en 87 pesos cada una. El costo de la emisión y la venta de las acciones será de 5 pesos por acción. Entonces tengo todos los datos necesarios que me solicita mi fórmula para calcular el costo de las acciones preferentes. En este caso, sustituyendo, tendría que el dividendo preferente es de 8.70. ¿Cómo lo saqué? Dice que es del 10% de 87. 87 por el 10% son estos 8 pesos con 70 centavos. Y el ingreso neto que está de 82 pesos es de 87, que es en lo que los pienso vender, menos los costos de colocación de 5 pesos por acción. En este caso son 82. Al terminar, pues lo tengo que multiplicar por el 100% para que me dé en tasa. En este caso, el costo de las acciones preferentes es de 10 pesos con 61 centavos. Esos son los temas que estaremos viendo esta semana y los ejercicios que realizarás como actividad, pues tendrán que ver con esos dos sencillos cálculos. Buenas noches.